Hola, hola, muy buenas noches. Ya estamos. Ok. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todas las personas que se están incorporando a este webinar. Nos está acompañando en esta ocasión Mariuxi León. Mariuxi es contadora, ella es máster en seguros y riesgos financieros, es especialista en riesgos de crédito, es especialista en análisis de crédito y nos va a compartir todo el conocimiento que ella tiene en base a su expertise, su experiencia en el manejo de las solicitudes de crédito. Nos va a compartir ciertas estrategias, cómo elaborar proyectos de forma eficiente para que las probabilidades de que sea rechazado una solicitud de crédito específicamente para el segmento micro sean bajas. Mariuxi, muchas gracias por acompañarnos este día, gracias por aceptar la invitación y te cedo la palabra para que puedas iniciar la reunión. Muy buenas noches, muchas gracias Félix, muchas gracias a los que están conectados en este momento. Bien, en función de lo que tú has mencionado, el financiamiento para el sector micro es un factor muy importante. Básicamente son las personas que mueven la economía en nuestro día a día. Por ello, cuando ellos requieren hacer un financiamiento, muchas veces la solicitud de información que se les pide para ellos es muy engorrosa, muy compleja, no tienen la perspectiva clara de qué deben presentar, cómo lo deben presentar, qué consideraciones deben tener en cuenta para que la solicitud de financiamiento pueda llegar efectivamente a eso, ¿no? A poder financiar su propuesta o incremento de negocio. Es por esto que me gustaría compartir con las personas que están conectadas y con quienes me están escuchando ciertos tips que van a ser muy importantes al momento de solicitar su financiamiento y de estructurar la información que cualquier entidad financiera les va a solicitar. No sé, Félix, si ya podría compartir la, Sí, ya te doy la los permisos. información. Espérame un segundo, por favor. Ya te doy los permisos. Gracias. Probemos ahí, por favor, Mariuxi. Ok, espérame. No sé si allí logras verlo. No logro ver tu pantalla. Okay. Perfecto, ahí sí alcanzamos a ver, Mariuxi. Bien, ahí estamos entonces. Pues bien, vamos entonces a conversar acerca de lo que son los financiamientos en estos tiempos de COVID, de pandemia, para las empresas del sector micro. Nos preguntamos siempre quiénes son las personas micro, qué información van a disponer, qué necesitan presentar al momento del financiamiento. La clave de todo financiamiento financiero es estructurar adecuadamente la información financiera, valiendo la redundancia. Las personas micro son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen ventas por hasta $100,000. Son las que generalmente, vuelvo y repito, las que mueven nuestra economía en nuestro día a día. El kiosquito, el bazar, la persona que vende alimentos, ¿sí? Entonces ellos son personas muy informales que no cuentan con una estructura financiera adecuada. Algunos de ellos, dado a la barrera que tienen a conseguir un financiamiento bancario, han intentado ir formalizándose un poco más mediante la obtención de RICE o la obtención de RUT,
Recordemos que el RISE son para aquellas personas que tienen negocios con ventas por hasta $60,000. Esto les va dando cierta formalidad, pero no es únicamente eso lo que se requiere. Es muy importante que las personas conozcan la situación económica de su negocio mediante el flujo de caja. El flujo de caja es una palabra que cualquier microempresario encuentra una barrera al decir ¿qué es? ¿Cómo lo elaboro? ¿Cómo lo preparo? Quisiera hacer un ejemplo muy claro. La economía en un hogar. Conocer cuánto es el ingreso que tiene la familia, en cuánto tiene que gastar y finalmente con cuánto queda luego de cubrir los gastos. Si lo vemos a manera de familia y luego lo escalamos a nivel de negocio, es básicamente eso lo que corresponde a tener un flujo de caja. Cuando los microempresarios no disponen de este tipo de información estructurada, es la meta clara de un asesor bancario al cual la persona se acerque, poderle guiar. Hay instituciones financieras que ya están orientadas a la guía y financiamiento de este sector. ¿Qué es lo que ellos hacen con los microempresarios? Regularmente tienen una entrevista, conocen dónde queda su negocio, a qué se dedican y qué información tienen. Algunos microempresarios se ponen un poco reacios a querer contar la realidad de su negocio, pero no debería ser así. Deberían encontrar en el asesor bancario un apoyo para poder estructurar su información. ¿Cómo vamos a estructurar esta información financiera? ¿Y qué es la información financiera que vamos a necesitar? Principalmente, los estados financieros, que son los balances, el estado de resultado, el flujo de caja y, por supuesto, un plan de negocio. El plan de negocios ya incluye en su última parte, en su último acápite, un flujo de caja. ¿Cómo puede un microempresario generar esta información si, como lo he mencionado, no cuenta con una estructura? Muchas veces ellos tienen o disponen una libreta con anotaciones. Cuánto venden, a quién le compran, cuánto tienen que cancelarle a un determinado proveedor, cuánto es el inventario que ellos van adquiriendo en función de qué tiempo, semanal, mensual, quincenal. Toda esa información es muy importante que el microempresario al menos la tenga anotada en alguna libreta. ¿Por qué? Porque con ella vamos a poder estructurar el balance, el estado de resultado y posterior el flujo de caja. Cuando tú tienes anotado toda esta información, vas a poder sacar muy rápidamente todas las cuentas que vas a necesitar para estructurar tu información. En tus cuentas de activo, por ejemplo, vas a poder anotar lo que tú tienes en tu caja en el día a día, lo que vendiste y el efectivo que tienes. Esa es tu caja. Tu inventario, ¿cómo lo vas a obtener? Sabiendo cuánto compras y por cuánto estás adquiriendo en stock o cuánto estás teniendo tú almacenado en tu negocio para poder posteriormente vender. Ese es tu inventario, tus cuentas por cobrar a quien le vendiste a un crédito. Pero es muy importante que cuando vendes a crédito sepas en qué plazo vas a recuperar esas cuentas, porque eso va a ser muy vital para poder estructurar el flujo de caja. Puedes también conocer cuáles son tus proveedores, cuánto les tienes que pagar, en qué plazo. Si lo tienes anotado, ese es otro punto muy importante que va a servir para tu flujo de caja. ¿Y por qué menciono a cada rato el flujo de caja? Porque, como lo mencioné, es la clave para que conozcas la realidad de tu negocio y cómo vas a poder cubrir un endeudamiento financiero que desees solicitar. Entonces, cuando ya el asesor va construyendo esta información financiera con la entrevista que han tenido, lo que el asesor ha podido constatar y lo que la persona o el cliente en este caso le ha transmitido, vamos a estructurar el plan de negocios. El plan de negocios es la clave para entender el requerimiento de financiamiento que tienen los microempresarios. No solamente los microempresarios, cualquier negocio en general.
Esta es la clave principal para entender qué es lo que necesita, para qué lo necesita, cómo lo va a desarrollar, cuánto va a requerir invertir y demás información que vamos a poder obtener de aquí. El plan de negocios es básicamente describir el negocio al que te dedicas, detallar información mínima de tu negocio, los aspectos de mercado, los aspectos técnicos, los aspectos financieros y finalmente, luego de todo lo que has informado, terminar en un flujo de caja proyectado. ¿Qué debe contener entonces mi plan de negocio? Debe contener información del negocio. ¿Qué información vamos a develar aquí? Vamos a indicar a qué me dedico, dónde estoy instalado, si tengo alguna dirección de correo electrónico, teléfonos, cuál es el ámbito en el que estoy desarrollándome, sea comercio, sea servicio. ¿Sí? Voy a detallar también mis aspectos de mercado. Es decir, todo lo que tiene que ver con el marketing. ¿Cómo vendo? ¿A quién le vendo? ¿Quién es mi competencia? Si tengo alguna competencia que es más fuerte que lo que yo estoy generando porque recién estoy ingresando, ¿qué plus estoy dando yo para poder ir abarcando ese negocio, ese mercado que ya tiene mi competidor? También tengo que considerar si tengo algún producto que sustituya lo que yo estoy vendiendo u ofreciendo. Pongamos un ejemplo. Digamos que tenemos un negocio de venta de pijamas y quiero vender pijamas para niños. Entonces, ¿a dónde voy a ir a enfocarme? Regularmente a las mamitas de familia, que son las que más se preocupan de esos pequeños detalles. ¿Cómo lo voy a vender? Hoy por hoy no es necesario tener un local. Muchos de nosotros hemos logrado hacer compras por medio de un celular, por medio de un mensaje de WhatsApp. Hemos logrado adquirir bienes, servicios para uso personal, para uso en general. Entonces, aquí en esta parte debes también detallar cuáles son esas vías de comunicación de marketing que vas a tener. No empleamos la palabra marketing. Digamos, ¿cómo lo vamos a vender? ¿A quién voy a llegar y cómo voy a llegar? Los aspectos técnicos. ¿A qué me refiero en este punto? Voy a contar con empleados. Mis empleados, ¿cuántos van a ser? ¿Cuántos voy a necesitar? Si de pronto en el negocio de la costura dispongo yo de la máquina de coser, ¿cuántas máquinas dispongo o voy a necesitar? Si mis empleados van a estar físicamente en algún local o van a estar trabajando, como es la modalidad ahora, desde sus respectivas casas. Entonces, son puntos que vas a tener también que considerar. Si el producto final lo vas a ofrecer a domicilio, ¿cómo vas a hacer esa canalización de ese producto? Finalmente, y el punto más importante, son los aspectos financieros. En el aspecto financiero ya vamos a hablar propiamente de un flujo de caja. ¿Cómo vamos a elaborar nuestro flujo de caja y qué es el flujo de caja? Un flujo de caja es la herramienta financiera donde vamos a ingresar los ingresos, los egresos. Discúlpame un ratito. Perfecto. Ya. Los ingresos, los egresos durante un determinado periodo de tiempo. Este tiempo regularmente se pide que sea acorde al plazo en el cual solicitas el financiamiento bancario. Durante el primer año, la proyección tiene que ser mes a mes, con la intención de conocer cómo va pasando tu negocio, cómo va creciendo. Si de pronto tienes un crecimiento o en algún mes vas teniendo alguna contracción, algún decrecimiento en tus ingresos por venta. También vas a incluir un saldo inicial. Es muy importante que cuentes con un saldo inicial con otros ingresos, los vas a detallar, los egresos del negocio, un flujo operativo, un flujo neto y un flujo acumulado que no es más que el resultado de tu flujo mes a mes
de manera acumulada. El flujo de caja tiene que ser construido con supuestos reales. Vamos a ponerlo en este contexto. Yo el año anterior vendí $20,000 al año. Este año me he puesto la meta de que voy a vender 40,000, es decir, voy a duplicar mi ingreso del año anterior. Supongamos que esto sea en un momento en el que no tengamos la pandemia, porque obviamente pues, hoy por hoy todos los negocios están en recesión. Pero asumamos que este no es el escenario y estamos todos los negocios en marcha. Y me dicen en el plan de negocios, yo voy a crecer el doble del año anterior. Pero, ¿cómo va a crecer el doble del año anterior? ¿Basado en qué? Necesitamos que ese basado en qué esté explicado dentro del plan de negocio, en la parte de los aspectos de mercadeo o de mercado. ¿Cómo vas a vender el doble? Quizás porque has logrado obtener nuevos puntos de venta, quizás conseguiste alguna otra persona que va a vender tu producto y vas a crecer. Recordemos que los ingresos pueden crecer por dos vías, porque crece el volumen de unidades o porque crece el precio del producto. Es muy importante que tengan claro esto y que procuremos de que los incrementos no sean únicamente vía incremento de precio, sino más bien lo contrario, mediante el incremento de unidades de venta. ¿Por qué? Porque el precio puede ir incrementando y puede venir un nuevo competidor que ofrece el mismo producto a un costo menor y entonces nuestro flujo se va a ver afectado. Por eso las premisas tienen que ser muy claras y muy concisas. O sea, lo que tú sugieres es que, perdón que te interrumpa, Mariusi, es que los flujos de caja tengan que ser lo más realistas posible. Supongo que los analistas de crédito se dan cuenta enseguida de esta situación cuando está sobredimensionada las cifras. Es correcto. Básicamente, para poder analizar un flujo, partimos de cuánto la persona o el negocio obtuvo en ingresos en años anteriores. Si bien no es un análisis muy profundo, lo que hacemos es tomar de 2-3 años anteriores cómo fue incrementándose su volumen de ventas. En las premisas también se pide el detalle de cuánto en unidades vendió y cuánto en precio unitario, es decir, para hacer la relación que te acabo de mencionar. Si la persona creció por precio o creció porque incrementó volumen. Lo ideal es que crezca porque ha incrementado también su volumen. Pero de esa forma nos damos cuenta si las premisas son más reales. Ok, y por ejemplo, supongamos que una persona ingresa hoy su proyecto para solicitud de crédito al segmento micro. Más o menos en el sistema financiero en general, ¿cuál es el tiempo que se toma en promedio un banco de analizarlo? Y suponiendo que no son realistas las cifras, ¿qué es lo que se le dice a esa persona? O sea, más o menos la pregunta va orientada de alguna forma, a hacer conciencia a las personas que ingresan una solicitud de crédito para que no pierdan el tiempo e ingresen las cifras de manera correcta. ¿Qué tiempo más o menos se demora una solicitud? En cuanto al tiempo de análisis, va a depender muchas veces de la rapidez en que me entregue la información. Cuando ya contamos con la información completa, íntegra, el análisis nos puede tomar un par de días a lo mucho. Pero si la persona va entregando poco a poco la información o el asesor se demora en hacernos llegar a la parte de análisis la información, obviamente el proceso va a demorar. Pero desde que nosotros contemos con la información completa, alrededor de 2 días, vamos a poder conocer si la información o el proyecto que nos están planteando es viable o no es viable. Ya luego se le comunica al asesor y él a su vez al cliente si debe mejorar su información o el financiamiento tiene que ser menor. O sea, son muchas cosas las que van alineadas en este punto.
De nuestra parte, cuando vemos que la información no es tan acorde a los años anteriores, siempre hacemos una sensibilización de la información. Y es por esto que les decía que le pedimos el dato de cuánto en volumen y cuánto en precio, cuáles son sus competidores, porque de esa forma nosotros también analizamos el entorno económico en el cual se desenvuelve el cliente. Y de esa forma logramos ir ajustando la información de ese flujo de caja. De esa manera, nosotros determinamos si el monto de crédito que la persona está solicitando va alineado realmente o no, o si lo ha sobreestimado. Básicamente allí lo que hacemos es decir, el flujo de caja del cliente, si me pidió 20,000, lo máximo que se le puede financiar es 15, por poner una relación y un ejemplo, pero basados en una serie de consideraciones, pero muy principales, es el tema del flujo de caja. Algo también que quisiera mencionar es que del balance que nosotros mencionamos al inicio, debemos determinar la parte patrimonial que tiene un cliente. ¿Y esto con qué finalidad? Nosotros como institución financiera tenemos ciertos límites normativos que cumplir. Y uno muy importante es el tema patrimonial en relación al cliente. Para ponerlo en números, el cliente, si me dice que el resultado es un balance, el patrimonio es de $20,000, el máximo financiamiento que él va a obtener es de hasta 40,000, es decir, el doble de su patrimonio, porque así lo limita la norma. Y lo pueden ver, eso es público, ese es un límite que se les pone. Puede ser que el cliente requiera un mayor financiamiento y entonces viene la intervención de las garantías. Hay muchos clientes que me dicen, no tengo una garantía. Entonces se opta por disminuir el monto del financiamiento. Ya dependerá del cliente si lo toma o no toma la vía que le estamos dando. Pero son límites que nosotros también tenemos que cumplir y que tratamos de que el cliente vaya entendiendo y vaya por lo mismo formalizando la información. Porque el tema patrimonial es algo que deben cumplir al 100%. Retomando el tema del flujo, me gustaría indicarles que cuando ya ustedes plasman la información, esto también les va a ayudar para determinar si su negocio les va a permitir cubrir la deuda de una manera de pago mensual, bimensual, trimestral, semestral, pero todo esto va a depender de qué tipo de actividad desarrollo. Si es comercio, será mes a mes. Si es algún tipo de actividad agrícola, dependerá de cuándo pueda vender la producción que esté generando. Entonces, muchos cometen el error de plantearse un pago mes a mes cuando la recuperación de sus flujos no es mensual. Y allí empiezan a tener problemas para honrar sus obligaciones financieras. Otro error que pueden incurrir también es el mezclar los gastos personales en los gastos de negocio. Esto es muy típico y es básicamente por la cultura nuestra. Nosotros emprendemos un negocio con la intención de que éste nos logre dar cierto rendimiento, pero como suelo siempre mencionar, un negocio es como un hijo. Lo vas formando, lo vas dándole poco a poco la forma, lo vas haciendo crecer, lo vas desarrollando hasta que él pueda mantenerse solo. En el momento en el que el negocio puede mantenerse solo, hemos ido por muy buen camino administrándolo adecuadamente. Pero, ¿cómo entonces voy a cubrir mis gastos personales? Con un negocio porque quiero generar un ingreso. Sí, es correcto. Para hacer eso, vamos a sugerirle a la persona que es preferible se marginen los gastos
un gasto de sueldo. No por ser el gerente o por ser la persona que lidera el negocio, se recomienda que tenga un sueldo muy alto, muy excesivo, sino un sueldo que vaya acorde con el trabajo que él está realizando, que permita cubrir sus gastos personales, pero que tampoco reste capacidad al negocio. Sé que lo que menciono es muy fácil decirlo, pero muy difícil llevarlo a la práctica. Es algo que nos cuesta mucho. Por eso admiro mucho a las personas que emprenden negocios porque realmente es muy complicado y las barreras que tienen son muy amplias. Pero hay que ir un poco educando a las personas de que es la forma correcta. Mejor es separarse un margen de sueldo, cubrir ciertos gastos y permitir que el negocio vaya generando sus flujos y vaya creciendo. Quizás me querías comentar algo, Félix. Sí, esa es la pregunta que Cristian Vera nos dice. Buenas noches, ingeniera Mariux, una consulta. En cuanto veo el progreso a mi negocio y puedo acceder a dichos créditos financieros, ¿el siguiente paso sería regularizar a mis empleados al Seguro Social o es muy pronto? Mira, para el tema de las afiliaciones al Seguro Social, uno de los puntos que tenía al final es justamente el cumplir con tus obligaciones patronales, ¿no? Eso es muy importante. Pero la necesidad de empleados que tengas para llevar a buen término tu operatividad, tienes que analizarla bien. Puedes tener a las personas bajo contrato, con todos los cumplimientos de ley que correspondan. Si tienes la oportunidad y tu flujo, tu negocio permite poder cubrir todo lo que tiene que ver con la afiliación, las aportaciones y demás, perfecto. Lo que es necesario que tengas o trates de tener y de encaminar tu negocio a irse formalizando en todos los aspectos que corresponda, incluyendo la parte legal. Y no podemos tampoco presionar a que debe tener los afiliados. No, porque los gastos muchas veces no van a poder costearse. Entonces, dependerá de la decisión de la administración si incluye, no a todos, unos cuantos, de pronto los tengo por servicios prestados, los tengo bajo contrato y algunos los tengo fijos y eso sí, afiliados. Permíteme, por favor, interrumpirte, Mariux, y para ponerlo un poco en contexto a las personas que nos están escuchando en este momento. A ver, más o menos las cifras de la Superintendencia de Compañías indican que aproximadamente un 60% de las empresas en Ecuador son microempresas. De ese 60%, el 80% de esas microempresas llegan a tener ventas anuales por $60,000. ¿Qué quiere decir eso? Más o menos unos $5,000 al año. Pero cerca del 32% de esas microempresas únicamente llegan a vender $10,000 al año. ¿Qué quiere decir eso? $900 al mes. Entonces, ahí viene digamos, la disyuntiva, porque el sector micro es un sector ampliamente vulnerable, porque son considerados en su mayoría empresas o microempresas de subsistencia que dan únicamente, como la palabra lo indica, permiten sobrevivir. Y por eso ese es el desafío que el sistema financiero tiene al momento de poder colocar, y por esa misma razón incluso la tasa de interés es inherente al mismo riesgo. ¿Qué opinas, Mariux, de lo que te estoy diciendo? Es correcto. Realmente el sector micro es el más propenso a sufrir mora, si lo queremos decir así, incurren en no pago de manera muy rápida, inclusive su deterioro de cartera es rápido, 16 días y si no pagó, pues ya empieza a generar una carga, un impacto en la mora. Pero es básicamente porque el sector es muy informal, porque la gente no declara todo, no menciona todo, no prefiere irse formalizando porque deben incurrir en otros gastos, pero el no hacerlo, el no intentar formalizar,
básicamente les corta muchas oportunidades de financiamiento. Es muy conocido que ellos prefieren utilizar otros métodos de financiamiento un poco más costosos que la misma banca. Sí, la banca no es tan abierta a este sector. Hay instituciones que ya tienen de por sí un gran apoyo a estos sectores y por eso son un poco más especializados que otras instituciones, perdón, al momento del financiamiento, de la rapidez con el que les pueden dar una respuesta. Pero es por eso, porque ya cuentan con un poco más de expertise, de que ya conocen el que toda la clave es la entrevista con el micro, pero si la persona no me cuenta todo, no me comenta todo, entonces no tengo forma de ayudarlo. Si me cuenta todo y logramos estructurar todo de una manera más ordenada, perfecto. Mientras sigamos en el tema de la informalidad o que muchas veces nos va a tocar hacer eso porque las plazas de trabajo están así mismo reducidas, los requisitos o los requerimientos para montar un negocio bien estructurado son muy caros y nos piden un sinfín de documentación. Entonces, da cabida a que sean siempre estos micros los que estén allí, uno a uno saliendo. Muchos inician y en un muy poco tiempo fracasan porque no logran conseguir un financiamiento, porque las técnicas en las que dan a conocer sus productos son muy limitadas. Y la banca trata de apoyar, pero siempre tiene exigencias también, porque también a la banca le exigen cumplir ciertas pautas, ciertas condiciones, ciertas consideraciones. Es más bien esto de irse de un dar y dar, ¿no? Dar la institución financiera, en este caso, el apoyo, el aporte, la asesoría, y de parte de los emprendedores o micro, ir también dando el camino y la pauta de ir buscando formas de formalizarse. No les digo que al 100% estructuren todo, porque no es posible, nuestra economía no lo permite, pero sí el ir dando poco a poco los pasos. Te pongo de ejemplo negocios que han crecido de muy poquito. El comedor Olguita, muchos creo que lo conocen, está en Alborada. La persona empezó desde muy chiquito, muy poquito, vendía el pescado en algún mercado de nuestra ciudad. Empezó así y mira hoy dónde está. Es un negocio grande, estructurado. Si mal no recuerdo, tienen también una finca que rentan allí, en un espacio para compartir familiar, pero van creciendo de a poco. Pero la persona tiene que ir intentando formalizarse, ir de a poquito, no lanzarse de golpe, eso no es una recomendación que les voy a hacer, es ir poco a poco. Sí cuesta llegar un poco más y crecer, pero es algo que si te pones en mente crear un negocio, es un negocio que tú quieres que vaya perdurando en el tiempo, que lo puedas ir viendo crecer, ¿sí? Y las leyes, en cierta forma, no acompañan tampoco. La banca hace su parte, pero también hay mucho más que hacer, no solamente de parte de la banca. Las normas también deberían ser un poco más flexibles para que de alguna manera este sector, que es en volumen más grande, pueda ir creciendo, pueda ir fomentándose, pueda ir dando caminos a convertirse quizás en alguna pyme y pueda generar más fuentes de empleo. Básicamente la banca hace una parte, pero el resto de las normas también deberían dar apertura. Es mi opinión en ese sentido. Bien, me gustaría mostrarles a ustedes
un ejemplo muy básico de un flujo de caja, para que tengan una idea de cómo debería estructurarse. Si ustedes ven aquí, es una proyección mensual. Como les dije, primero deben hacer una proyección mensual. ¿Por qué? Porque, pongamos otro ejemplo, la venta de útiles siempre tiene ciertos periodos en los que son más altos. A eso se le llama negocios cíclicos. Tienen sus temporadas altas y sus temporadas bajas. ¿Eso para qué me va a servir si yo lo plasmo aquí? Me va a servir para saber que esos meses son en los que la persona cuenta con una afluencia de flujo y va a poder honrar un mayor dividendo en esos meses. Entonces, este flujo consta de las ventas que haga mes a mes, de la recuperación de las cuentas por cobrar, que por ello es muy importante saber si le da plazo de 8 días, 15 días, 30 días, hasta 90 días, el plazo que tengan determinado, porque en el momento en el que vayan colocando cuánto es el rubro que van a recuperar en estos meses, entonces van a saber qué otro ingreso adicional a sus ventas van a tener. Claro, la recuperación no siempre es 100% segura que van a tener la recuperación completa, pero les puede ayudar inclusive si ya conocen, hice una venta de X valor, bueno, pero yo sé que voy a recuperar la mitad en esta quincena o en este mes, la otra mitad la recupero al siguiente mes, va a poder estructurar cuándo lo va a recuperar. Si tuviese otro ingreso muy adicional, alguna inversión que recupere, algo extraordinario, lo podría colocar. Los gastos que ya son recurrentes, ¿verdad? Sus proveedores, sus gastos de servicios básicos, impuestos que tenga que cumplir, los salarios, si es que tiene empleados, ¿verdad? Lo que es nómina. Y obtendrá un flujo operativo. El flujo operativo es también un punto de alerta para los analistas. ¿Por qué? Porque si este flujo nos llega a dar saldo negativo, significa que algo no está bien en el negocio. ¿Sí? Es un punto de alerta. Porque luego de esa línea tenemos los ingresos que son por préstamos bancarios. En los años que he visto financiamiento, hubo un caso alguna vez que el flujo operativo siempre era negativo. Y el flujo al final, el flujo neto, le daba positivo. Y decíamos, bueno, el cliente puede continuar con un endeudamiento, pero eso no es sostenible en el tiempo. De hecho, posteriormente al cliente no le quedó más que reestructurar todas sus obligaciones porque estaba llevando una mala administración. Básicamente, los créditos que le dábamos las instituciones financieras en general, porque no era solamente con una, eran varias, hacía que su negocio se mantuviera con flujos positivos. O sea, trabajaba usando deuda. Exactamente. O sea, no trabajaba trabajaba con usando capital propio, sino con deuda. Exacto. Si bien se orienta a que sea de esa forma y que tratemos de trabajar con dineros de otros, no siempre es garantizable mantener ese estilo. Porque la alerta que a mí me da como analista es las ventas que el cliente produce mes a mes no son suficientes. No le permite honrar al menos sus gastos operativos. La clave de todo negocio es que los ingresos que genere cubra los gastos operativos. Así sea que él al final le quede un flujo operativo de $1, significa que está haciendo las cosas correctamente. Por lo menos está honrando con su propio giro del negocio los gastos que son operativos. Esa es la clave que ustedes cuando ven esto, ustedes ven este flujo y ustedes saben en qué momento tienen un pico en ventas
y dónde es los meses o el mes en el que tienen ese extra, uno también se da cuenta si el ingreso que tiene viene por ventas o viene por recuperación de cartera. Eso también es otra pauta. Aquí nos damos cuenta. Si no lo genera por medio de ventas, algo está pasando con el negocio y todo está haciéndolo por venta de crédito. No hace tantas ventas de contado, sino más a crédito. Llegará un momento en el que esa bola de cartera pendiente de cobro va a tener un porcentaje de no recuperación muy alto. ¿Cómo lo está gestionando? ¿Qué está haciendo para recuperar? Todo eso se ve en este Excel. Y es el asesor que ustedes tengan el que les debe dar las pautas de cómo ir mejorando. Porque ellos cuando presentan esto, se dan cuenta. Y es la tarea principal del asesor. Si él desea colocar el crédito, entonces debe guiarlos también a ir haciendo mejoras. Quizás los créditos en los plazos en los que los está dando no son tan beneficiosos para el negocio. A lo mejor tenemos que por allí hacer algún ajuste y la recuperación hacerla más rápido. Porque tengo también que sopesar con los pagos que voy a hacer. ¿En qué tiempo le pago a mi proveedor? Si yo recupero en 60 días y le pago a mi proveedor en 30, hay un descalce. ¿Con qué lo cubro? Puede ser por eso que el flujo al final me dé negativo y lo cubro mediante deuda. Entonces son cositas, son detalles que si las plasmas correctamente, te vas a dar cuenta. O sea, no necesariamente hay que ser un experto. Con colocarlo de esta forma, te das cuenta de dónde viene tu ingreso, en qué meses recuperas más, en qué meses gastas más, cuándo necesitas que ese apoyo de ese crédito ingrese, cómo lo vas a pagar. O sea, todo eso te da las pautas aquí, en este Excel, de manera mensual, para que veas cómo mes a mes evoluciona tu negocio. Y bueno, la misma estructura de forma anual, que te da la pauta ya a nivel de año, ¿verdad? Aquí, cómo has estado año a año generando tu información, ¿no? Cuando presentas la información de esta forma, puedes también ver cuál es tu crecimiento. Sí, sí, Félix, dime. Sí, por favor, una consulta, dos consultas. La primera es, José Fernando pregunta, ¿la figura garante es válida como garantía? Número uno. Número dos, en situaciones normales se esperaría de que el flujo de caja sea positivo, ¿no verdad? Para que obviamente la solicitud y el proyecto tenga un margen de rentabilidad y un retorno específico, ¿no verdad? Pero Así es. en medio de la pandemia, ¿qué es lo que se espera en el flujo? ¿Por qué? ¿Por qué te pregunto esto? Porque conozco muchos casos en donde se han acercado a hacer solicitudes de crédito, casos en donde, por ejemplo, son empresas que venden un poquito más de $90,000 al año, les rechazan precisamente porque las ventas antes del COVID venían bajando y en medio del COVID prácticamente quebraron. Con cero. Entonces, exactamente, esas dos consultas. La primera es si la figura garante es válida como garantía y la segunda es en tiempos de COVID, ¿cómo debería de pintarse el flujo de caja? Si sigue considerándose como una norma general de que el flujo de caja sea positivo para tener retornos positivos. Ok, respecto a la primera consulta, un garante sí figura como una garantía, pero depende. ¿Depende de qué? Regularmente se pide un garante cuando el deudor principal cubre ampliamente con los requisitos de la institución financiera y se pide un apoyo para que cumpla un parámetro específico que puede ser a nivel de patrimonio, de pronto no cumple con patrimonio y se pone un codeudor garante para poder fomentar esa operación. En otras, a pesar de tener un garante, de tener una persona que avale ese crédito, se pide una garantía
hipotecaria o prendaria, depende de la institución financiera como lo quiera manejar, pero sí, un garante sí figura como una garantía, pero para fortalecer la operación de crédito, más no para cubrir o para honrar otras métricas que requiera la institución financiera. Respecto a tu segunda pregunta, lo que te he mencionado es la forma ideal de presentar un flujo, ¿sí? Donde yo pueda ver que efectivamente, operativamente puedes cubrir tus gastos y demás. Pero bajo el esquema actual, ¿qué es lo que estamos procurando ver en esta información? ¿Y por qué te pido las premisas sostenibles, sustentables, que sean reales? En tiempos de COVID sabemos que muchos negocios han cerrado, muchos han fracasado, porque quizás el bien o servicio que vendían no pudo ser modificada la forma de venta. ¿Sí? Quizás es ya algún producto o servicio que no se requiere en estos momentos. Y por eso ya no tiene dónde crecer. Quizás por eso su solicitud haya sido rechazada. No requerimos en este momento de que tu flujo sea tu flujo operativo sea muy amplio, no. Lo que requerimos más bien es que sustentes, me demuestres de que ahora que estamos reactivando un poco, o que en los tiempos de COVID, en los tiempos en los que no podíamos ni siquiera vender nada, lograste buscar una alternativa. Muchos negocios cerraron, pero optaron por hacer venta a domicilio. Generaron un ingreso pequeño, un ingreso mínimo, pero trataron de mantenerse. No bajo los mismos escenarios de hace un año, porque ya no son los mismos y ninguna institución va a poderte solicitar que la información que tú le presentes sea de al menos las ventas del año anterior, porque es muy complicado plasmarlo de esa forma. Lo que pedimos más bien es que me demuestre que su negocio, que las premisas que va a considerar, va a ser en el tiempo, va a poder mantenerse en el tiempo. Su negocio va a seguir, va a continuar. Eso es lo principal, lo primordial en estos momentos. Conocer si la actividad que desarrollaba el cliente va a poderse mantener. Porque si es algún servicio, algún producto que ya no tiene cabida en estos momentos, definitivamente te diré que ninguna institución lo va a poder apoyar. Ninguna. Porque la idea de la intermediación financiera, pues es obviamente prestar y tener un margen. Pero si viene un negocio que lamentablemente no puede continuar, los sustentos que me presenta no son suficientes para poder mantenerlo en el tiempo, operativo en el tiempo, lamentablemente no va a poder tener ningún financiamiento. Es muy lamentable que muchos negocios están así y no puedan tener un apoyo, porque se pide más bien es que estos negocios sean aquellos que van a poder continuar, que me demuestren que van a continuar. Es lo importante. La perspectiva de que tengas un flujo operativo positivo es el escenario ideal, lo que se le pide a cualquier negocio en cualquier momento del tiempo, pero ahora lo que se solicita más bien es si ese negocio demuestra que va a continuar, que tiene todavía algún nicho de mercado que pueda seguirle comprando. Eso es lo importante, lo vital en este momento. Quizás allí queda aclarada la inquietud. Sí, muchas gracias, Marox. Podemos continuar. Bueno, quisiera considerar unos tips para
aquellos que requieran de un financiamiento, ¿verdad? Es el de llevar registros de ingresos, de egresos, ¿verdad? Tener la libretita donde tienes anotado todo. Ese, recuerda, que es tu clave. Estar al día con las obligaciones fiscales, municipales, patronales, siempre que las tengas, ¿no? Si ya tienes tu negocio ya estructurado, formalizado, ya has sacado todos tus permisos para tu local y demás, es necesario que los tengas al día. En estos momentos, muchos financiamientos son pues para poder mantenerse operativos y algunas instituciones pues tienen también ciertas flexibilidades para este tema, ¿no? Cuidar y mantener el historial crediticio es, insisto, lo ideal. Muchos hemos recurrido a los refinanciamientos en el tiempo de pandemia. Las instituciones, pues, a muchos decidieron refinanciarles las deudas y darles la holgura, la flexibilidad para que sus pagos puedan hacer posterior. Entonces, ¿qué es lo que se ve en este momento? El historial crediticio de la persona antes de la pandemia, es decir, al mes de febrero. Si usted tenía un buen historial crediticio hasta el mes de febrero, entonces tiene ya usted un punto ganado, porque no podemos pedirle que hoy por hoy se encuentre al día con todas sus obligaciones, porque las obligaciones han sido refinanciadas, les hemos dado más plazo, más holgura, entonces no le podemos exigir que hoy la información al mes pasado me salga el último historial. No, lo vamos a analizar con información de al menos mes de febrero, donde el cliente pues tiene que haberse mantenido un buen historial crediticio. Ahora, otra cosa que deben considerar en función de buró, no solo las deudas bancarias son las que se registran en el buró de crédito. Mucha gente piensa que si saca una deuda en una institución financiera, uy, va a ir al buró. No necesariamente. También las casas comerciales, las casas que venden ropa, las casas que venden electrodomésticos, los planes de celular, todas esas empresas también nos reportan, también les registran. Es decir, si usted tiene un plan de celular, tiene una deuda bancaria, digamos una tarjeta de crédito, y cancela puntual mes a mes su tarjeta, pero descuidó el plan de celular, allí ya usted tiene un problema, porque esa deuda también se registra. Muchas veces les dicen a las personas, tiene una deuda y no califica porque está vencido o tuvo una mora, pero dicen, no, pues si mi endeudamiento bancario lo he venido pagando puntual. No, no es necesariamente la deuda de banco, ¿sí? Las personas pueden acercarse al buró de crédito, solicitar su información, imprimirla y constatar qué institución es, pero muchas veces son casas comerciales. Nos preocupamos de las deudas bancarias y nos descuidamos de las casas comerciales. Entonces es muy importante también que toda deuda, si sea la más pequeña que tenga en casas comerciales, trate siempre de honrarla, de cumplirla adecuadamente, no solamente las bancarias. Una consulta, dos consultas Sí. hacen. Una, ya quiero hacértela. Para el segmento micro, cuando hacen la evaluación de la solicitud y hacen la evaluación del buró de crédito, el historial crediticio, ¿evalúan el historial crediticio tanto de la microempresa como del representante o sus socios? Es correcto. Vemos la información, en este caso, del deudor principal, que va a ser la empresa, ¿sí? Y Okay. de quien va a figurar como su codeudor, que va a ser su representante legal. Se miran ambas. Si la persona está casada, ¿sí? También se mira la información de su cónyuge. Se mira la información completa, la información integral. Recordemos que si somos casados,
la deuda es de la sociedad conyugal, Eso es importantísimo. no únicamente de quien asumió la deuda. La deuda es de la sociedad conyugal. Puede ser que dentro de la sociedad conyugal, en estos tiempos, uno de los dos haya perdido el trabajo, lamentablemente, porque las circunstancias se han dado así. Entonces, la otra persona que aún cuenta con un trabajo va a tener que cubrir esa deuda. Por eso se analiza a los dos en conjunto. Y si estamos hablando de la empresa más las personas que van a firmar, entonces vamos a revisar la información de todos los que van a participar en la solicitud de crédito. La empresa, los codeudores, si son casados con los cónyuges, les vamos a ver la información en consolidado. Porque de alguna manera, si la empresa empieza a tener problemas, significa también que los ingresos de su codeudor también se van a ver mermados. Por ende, las obligaciones del codeudor también van a presentar problemas de pago a futuro. ¿Sí? Perfecto. Eso es un punto muy importante y muy válida también la consulta. Continuamos. Entre más orden tenga el negocio, más rápido va a lograr obtener la información que una institución financiera le pida. Insisto, los requisitos que piden los bancos muchas veces usted los mira y son una lista muy larga. No todos los puntos que están allí van a requerir que los presente. Algunas instituciones ya lo que hacen es pedir la información mínima porque hay otros complementos que pues, lo podemos sacar de internet, de consultar algunas páginas y vamos también estructurando la información. Por eso es importante que el asesor bancario, la persona con la que usted se acerca a solicitar el financiamiento, le brinde todas estas asesorías, estas pautas de qué información sí me tiene usted que presentar y qué información yo como asesor puedo obtener sin necesidad de pedirle mayor información. O sea, hay una información que usted me puede presentar como hay una información que yo como banco puedo obtener tranquilamente. Pero si tienen la información ordenada, que es lo que decíamos, los micros en estos casos no las tienen estructurada, muchas veces tienen libretitas con anotaciones, pues guarde su libretita. Créame que usted ahí tiene un historial muy importante con el cual va a poder crear la información que cualquier institución financiera le vaya a solicitar. Este punto ya lo había mencionado, el de separar los aspectos personales del negocio. No mezclen los ingresos. Si ustedes los mezclan, ustedes van a poner en el flujo unas premisas perfectas, pero resulta que en la realidad, que yo sé es muy complicado también mantener, no les va a dar los números. Van a tener más gasto porque voy a adquirir un nuevo plan de celular, voy a, bueno, ya el negocio va un poquito mejor, quiero sacar un carrito, pero resulta que el carrito no lo ponemos para la empresa, sino que lo ponemos a título personal, entonces le resto activos a la empresa o al negocio, pero sí le saco el gasto. Entonces, no hay concordancia. Si compra algún bien que es para su uso personal, procure hacerlo con el margen que usted se haya generado como sueldo. Si va a adquirir, en este caso, algún carrito, algún vehículo para su negocio, entonces va a incrementar usted su patrimonio, porque si bien va a subir el activo y también va a generarme deuda, pero va a tener un efecto patrimonial, va a aportar un poco más, va a hacerlo acorde. Me genero un activo, me genero un pasivo y a su vez me estoy generando la deuda. Pero no haga lo inverso, que genera la deuda pero sin pintar un activo, sino que más bien genera el valor en el pasivo, ¿no? Tengamos un poquito de cuidado en eso porque son pequeños detalles que muchas veces creemos que los estamos haciendo bien, pero en realidad como negocio nos estamos perjudicando. La asesoría y el aprendizaje continuo. Eso es muy importante. Créanme que si ustedes
son transparentes con su asesor, con la persona que les va a ayudar en el financiamiento, van a poder generar la información muy rápido, muy clara, muy concisa, con premisas muy claras, bien estructuradas, ¿sí? Y a su vez, ustedes van a ir conociendo y adquiriendo conocimiento de lo que esta persona les va a asesorar. No solamente en la parte financiera, también en la parte de estrategias de venta, temas de comercialización de sus productos. Insisto, hoy por hoy con redes sociales usted vende de todo y no necesita tener un local, vende desde su casa. Son otras técnicas, son otras estrategias y usted tiene que ir incursionando y conociendo este tipo de cosas. La adaptación a los cambios del mercado. La pandemia nos hizo a todos cambiar nuestra forma de vivir, nuestras formas de trabajar, hasta nuestras formas de educarnos. Hoy por hoy estudiamos desde casa, trabajamos mucho desde casa, nos cambió totalmente. Y aquellas empresas, aquellos negocios que no estaban preparados, que no se imaginaron, no previeron esto, alguna vía de poder mantener su negocio aún estando desde casa, son los que se vieron afectados en temas de continuidad de su negocio, porque no tuvieron una adaptación a cambiarse, porque de pronto no, yo no puedo recibir un pago con tarjeta de crédito, solo en efectivo, o no puedo hacer la modalidad de pago vía mi celular. Entonces, todas esas pequeñas cosas que han ido impactando a cada uno de los negocios son los que no han permitido que muchos continúen. Hasta aquí la presentación que he preparado para ustedes. Me gustaría pues conocer si existe alguna otra inquietud que tengan respecto a cuál otro tips de pronto ustedes consideran que deba explicar, abarcar, o alguna inquietud que tengan. Cristian Fabián dice, actualmente, ¿dónde me resulta mejor pedir crédito? ¿En instituciones públicas o privadas? Bueno, hay Es que depende, instituciones, ¿verdad? claro, Sí, depende, depende porque... depende para qué necesites el financiamiento. Mira, las instituciones públicas te pueden ofrecer algo que es el no tener o no contar con una garantía física, ¿sí? Hay instituciones públicas que están ya predestinadas para eso, que la banca normalmente no puede asumir porque son otro tipo de operaciones que hacen. Sin embargo, también hay instituciones que tienen esa conexión, esa vía de poderte ofertar un tipo de crédito sin que me des una garantía real, pero tiene el cliente que asumir un costo X por una garantía que dé otra institución. Entonces, sí hay ese mecanismo, pero dependerá de para qué es tu financiamiento, cómo planteas tu idea de negocio, cómo lo vas a canalizar, cómo lo vas a pagar. Entonces, realmente el decirte si vas por la banca pública o por la banca privada, realmente va a depender de lo que necesites financiar. Bien, para poner un poco y ir cerrando un poco el webinar, poner un poco en contexto porque fue interesante lo que tú mencionaste casi al inicio, que es importante que los microempresarios tengan en orden todos sus registros y que de alguna manera intenten organizar su negocio, porque me parece que es mucho más costoso no hacerlo desde un inicio que hacerlo después e ir a solicitar un crédito. Y encontrar la barrera. Exacto. Olvidémonos un poco el tema del COVID, o sea, manteniendo afuera el COVID, me parece que es un poco más costoso solicitar un crédito cuando no tenemos los papeles o no tenemos el negocio en orden.
Eso es número uno, lo que puedo rescatar, lo que has comentado, Mariuxi. Número dos, es importantísimo que las personas sepan que cuando van a ser evaluadas, tanto como para microempresas como para personas naturales, ambas cosas, las empresas, la microempresa, los representantes legales y la sociedad conyugal son evaluadas en el buró de crédito, ¿correcto? Así es. Ya, Así es. entonces Se mira en conjunto. Exactamente. Entonces es importantísimo que cuidemos nuestros hábitos de pago, porque solo basta para que se caiga una o dos personas del círculo que acabo de mencionar como para que la puntuación, podríamos decir en los modelos, porque los bancos trabajan con modelos, empiece a mermar y de alguna manera la probabilidad de otorgar un crédito empiecen a disminuir. Esto es importantísimo porque los bancos se manejan en función de modelos. Estos modelos se los conoce como modelos de scoring. ¿Correcto? Correcto, es correcto, okay. Es correcto. De hecho, cuando nosotros verificamos la información de los intervinientes de un crédito en el buró, muchas instituciones tenemos contratado también lo que tú mencionaste, un puntaje, ¿verdad? Y en función de ese puntaje, nosotros también conocemos la probabilidad de que ese cliente en algún momento del tiempo caiga en algún periodo de mora. Entonces, si mantiene un buen historial, que es lo que se pide siempre, pues ese puntaje va a ser muy bueno. Ahora, puede ser, tampoco vamos a negar que todos en algún momento del tiempo hemos tenido alguna coyuntura, no hemos podido honrar nuestras obligaciones de manera oportuna, tuvimos un atraso, 1 o 2 atrasos, pero si hoy que el cliente se acerca a solicitar el crédito, le verificamos la información y ese historial, ese mal historial, fue de meses atrás, de hace un año atrás, es verdad, pesa en el puntaje del score, pero lo que me da la pauta es el cliente cayó, pero se recuperó. O sea, el cliente tiene un hábito de pago o un carácter de pago bueno, porque a pesar de haber tenido un vencido, ¿sí? Él logró salir adelante. Entonces, no necesariamente porque tenga una deuda anterior que tuvo por allí algún vencido, le voy a decir que no. O sea, depende también de las circunstancias. Si hoy el cliente se acerca y me dice, oye, está vencido, bueno, caballero, señorita, señora, arregle primero la situación con la entidad que tiene y lo que debe presentar es una carta que dice que ya no adeuda, ¿sí? De que toda la obligación se encuentra al día y ok, adelante. Muchas instituciones partimos con eso y podemos apoyar. O sea, no tampoco cerramos el paso a todos, ¿sí? Hay casos y casos, pero sí hay vías y salidas para esos temas. Ok. Muchas gracias, Mariusi, por haber aceptado esta invitación. Espero que en una oportunidad próxima también nos vuelvas a decir que sí, con gusto para poderlo transmitir a nuestra audiencia. Gracias, Mariusi. Muchas gracias, gracias a las personas que se conectaron. Esperamos que esta información sea de vital importancia y ya saben, aquellas personas que son microempresarios, ordenen sus finanzas, ordenen sus negocios, no mezclen el negocio con las cosas familiares o con las cosas personales. Gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, Mariusi.